Mi nombre es Marta. Cuando pienso en esos meses en Sayula, Jalisco, todavía me cuesta entender en qué momento todo comenzó a torcerse. Llegamos a la casa a principios de mayo, buscando un poco de calma después de tantos años viviendo en Guadalajara. Yo había conseguido una plaza como profesora de historia en una escuela pública, y Olavo, mi esposo, planeaba montar su pequeño taller de mecánica. Queríamos que Tenorio, nuestro hijo de 6 años, creciera en un lugar más tranquilo, lejos del ruido y del tráfico. La casa era modesta pero acogedora, con muros color ocre y un patio amplio cubierto de pasto. En el centro, dominándolo todo, se alzaba un roble viejo, tan grande que parecía sostener el cielo. Tenía una abertura en el tronco, una grieta ancha y oscura que me daba una sensación difícil de describir. La dueña anterior, una mujer anciana, había mencionado que ese árbol estaba allí desde antes de que construyeran las primeras casas del barrio. Dijo que nadie se atrevía a cortarlo porque era parte del terreno. En ese momento lo tomé como una simple superstición de pueblo. Los primeros días fueron agradables. Sayula tenía un aire pausado, con calles empedradas y vecinos que saludaban desde la puerta mientras regaban las macetas. Las tardes eran frescas y llenas de ese olor a pan recién hecho que salía de las panaderías del centro. Todo parecía perfecto. Tenorio se adaptó rápido, corría por el patio, jugaba con sus carritos y pasaba horas bajo la sombra del roble. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina, mientras preparaba la cena, y me sentía en paz. Pero al cabo de unas semanas, empecé a notar pequeños cambios. Tenorio dejó de hablar tanto. Se volvía serio de repente, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Una tarde, mientras recogía sus juguetes, me dijo con total naturalidad que alguien vivía dentro del árbol. Pensé que era parte de sus juegos, tal vez influenciado por los cuentos que solía leerle antes de dormir. No le di importancia, aunque la forma en que lo dijo me dejó incómoda. A los pocos días, noté que dejaba algunos de sus juguetes apoyados contra el tronco. Cuando le pregunté por qué, respondió que eran para su amigo del árbol. Su voz era tranquila, sin rastro de broma. Dijo que el amigo le había pedido que los dejara allí porque ya no tenía con qué jugar. Me reí nerviosa, pero por dentro sentí una punzada de preocupación. Con el paso del tiempo, empezó a pasar más horas solo en el patio. Desde la cocina lo veía sentado frente al roble, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. A veces movía las manos como si alguien le respondiera. Cuando le preguntaba con quién hablaba, se limitaba a decir que no podía contarlo, que su amigo se enojaría si lo hacía. Esa fue la primera vez que sentí algo parecido al miedo. No era un miedo directo, sino una inquietud sorda, una sospecha que se iba metiendo despacio. Por las noches, el viento hacía crujir las ramas del árbol y me parecía escuchar algo más entre el sonido de las hojas, algo que no era el viento. Un murmullo suave, como una voz apagada. Intenté hablar de eso con Olavo, pero él se rió y me dijo que me estaba dejando llevar por el cansancio. Tenía razón en parte. Las noches en Sayula eran frías, el silencio pesaba y los días de trabajo se me hacían largos. Pero no podía quitarme la sensación de que algo no encajaba. Cada vez que me acercaba al árbol, sentía un olor extraño, mezcla de humedad y algo más, como metal oxidado. Una mañana encontré uno de los carritos de Tenorio dentro de la grieta del tronco. Al tocarlo, noté que la madera alrededor estaba húmeda, como si rezumara savia, pero no era savia. Era una sustancia oscura, pegajosa. Lo limpié y le pedí a mi hijo que no dejara más cosas allí. Él se mostró molesto y dijo que su amigo se pondría triste. Aquella noche casi no dormí. El viento soplaba con fuerza. Las ramas golpeaban las paredes y entre los ruidos juraría haber oído un suspiro. No sé si fue imaginación, pero tuve la certeza de que algo se movía dentro del árbol. Desde ese momento ya no pude mirar ese viejo roble de la misma manera, y aunque no lo sabía entonces, ese fue el comienzo de todo lo que vendría después. Las semanas siguientes fueron cada vez más pesadas. El aire en la casa se volvió distinto, denso, como si algo invisible flotara en los rincones.
empecé a despertar con la sensación de que alguien me observaba desde el patio. Cada madrugada, el viento golpeaba las ventanas y hacía que las ramas del roble se agitaran como brazos retorcidos. Pero lo que más me perturbaba era que, a veces, los sonidos no venían del viento, sino del interior mismo del tronco. El cambio en Tenorio se volvió más evidente. Ya no quería jugar con nosotros dentro de la casa y pasaba casi todo el día mirando por la ventana que daba al patio. A veces se levantaba antes del amanecer y se quedaba allí, en silencio, observando el árbol como si esperara una señal. Cuando intentaba alejarlo de esa obsesión, se ponía nervioso, incluso lloraba. Decía que su amigo lo llamaba, que no podía dejarlo solo porque se pone triste. Yo trataba de convencerme de que eran cosas de niños, pero algo me decía que no era así. Una tarde escuché un crujido fuerte y al salir al patio, encontré una rama gruesa quebrada en el suelo. No había viento, ni tormenta, nada. Fue como si se hubiese roto sola. Los vecinos también empezaron a notar cosas extrañas. El perro de la señora Carmen, que solía dormir tranquilo, ahora ladraba sin parar mirando hacia nuestra casa. Días después, comenzaron a aparecer pájaros muertos en el pasto, justo debajo del roble. Al principio pensé que habían chocado contra las ramas, pero no tenían heridas visibles. Era como si simplemente hubieran caído sin vida. Los recogí con miedo, sin entender qué podía estar pasando. El olor a humedad se intensificó, un aroma terroso que invadía incluso la ropa tendida. Empecé a tener miedo de quedarme sola. Cuando Olavo salía al taller y Tenorio iba a la escuela, me costaba concentrarme en cualquier cosa. Sentía pasos en el corredor, sombras que pasaban por las ventanas. Varias veces escuché un ruido suave, como si alguien rascara la pared desde afuera. Fui a revisar y encontré marcas delgadas, paralelas, como hechas con uñas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el patio. Eran lentos, pesados, arrastrados. Me levanté y miré por la ventana, pero solo vi el roble recortado por la luz de la luna. Las ramas parecían moverse, aunque no había viento. Cerré la cortina, temblando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logré volver a dormir, pero el sonido quedó grabado en mi mente. Empecé a notar que Tenorio se despertaba con ojeras, como si tampoco descansara. Dijo que ellos no lo dejaban dormir, que tocaban la ventana y le pedían que saliera a jugar. Lo abracé fuerte y le aseguré que nadie podía entrar. Pero mientras lo decía sentí que mentía, porque yo misma temía que algo allá afuera intentara hacerlo. Olavo seguía sin darle importancia. Decía que eran nervios, que nos estábamos dejando llevar por el ambiente del pueblo, pero había cosas que no podía explicar: los ruidos, los pájaros, el olor. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un golpe seco en la pared del fondo. Salimos los tres al patio y no vimos nada. Solo el árbol, quieto, inmóvil, con la grieta en el tronco más abierta que antes. Empecé a tener la sensación de que el roble respiraba. En serio, en ciertas horas, especialmente al anochecer, se oía un sonido bajo, profundo, como un suspiro que venía desde dentro. Cada vez que lo escuchaba, mi piel se erizaba. Hubo un momento en que el miedo se volvió parte de la rutina. Dejé de abrir las cortinas del patio. Evité tender ropa allí y siempre mantenía la puerta cerrada con llave. Aún así, podía sentir que algo del otro lado esperaba. No sabría decir qué, pero lo presentía cada vez que el viento movía las hojas y ese susurro, casi humano, recorría el aire. No era solo miedo lo que sentía, era una certeza. Algo estaba allí y no quería irse. Recuerdo esa noche como un mal sueño que nunca termina. La tormenta comenzó al caer la tarde, con un cielo negro que se tragaba la luz y un viento que aullaba con fuerza. El patio parecía más pequeño, más oscuro, y el viejo roble se mecía violentamente. Crujía con un sonido que me recordaba a huesos quebrándose. Tenorio se aferraba a mí temblando, murmurando que ellos estaban molestos porque la lluvia los despertaba. Olavo trataba de mantener la calma, asegurando que era solo el viento,
que las ramas se rompían por el peso de la lluvia. Yo quería creerlo, pero un instinto profundo me decía que estábamos equivocados. El tronco del roble parecía vivo, palpitando bajo la tormenta, y el sonido que emanaba de la grieta era un lamento profundo que se mezclaba con el ruido de la lluvia. En un momento, escuché un crujido seco, tan fuerte que la casa entera vibró. Corrí al patio y vi algo que me heló la sangre. El tronco se partía desde el centro, abriéndose lentamente, revelando algo en su interior. El viento me azotaba la cara, la lluvia me cegaba, pero entre relámpagos pude distinguir huesos pequeños, restos que parecían de un niño, mezclados con juguetes viejos, un carrito partido, muñecas de porcelana con los ojos vacíos, pedazos de tela húmedos y podridos. El olor era insoportable, una mezcla de tierra mojada y algo más, un hedor antiguo que me hizo retroceder. Tenorio gritaba desde la puerta de la casa, con los ojos llenos de terror, diciendo que ellos estaban enojados, que querían que nos fuéramos. Sentí un vértigo profundo, un miedo que me inmovilizó. Olavo quedó paralizado, incapaz de acercarse al tronco. Por un instante, el tiempo se detuvo. El tronco abierto parecía mirarnos, y la grieta revelaba un vacío que no era solo madera, sino algo que contenía siglos de secretos y sufrimiento. A la mañana siguiente, la tormenta se había calmado. La grieta del tronco estaba abierta, negra, y todo el vecindario comentaba lo sucedido. La policía inspeccionó el lugar y no encontró explicación. Hablaban de la historia de la casa, una familia que había vivido allí décadas atrás, con un niño desaparecido que nunca fue encontrado. La coincidencia era escalofriante. Los restos y juguetes que descubrimos parecían coincidir con esa historia olvidada. Decidimos cortar el árbol. Fue doloroso, no solo por la magnitud de la pérdida, sino por el peso de lo que guardaba. Cada corte revelaba más madera oscura, más grietas que parecían susurrar. Al final, quedó un tronco muerto, un muñón negro en medio del patio, y un silencio extraño se instaló en la casa. Nos mudamos poco después, tratando de dejar atrás el miedo, la angustia y la sensación de que algo nos había seguido desde aquel árbol. La casa volvió a ser habitada, pero para mí quedó un recuerdo imborrable, el horror que se esconde en lo que parece familiar y seguro. Meses después, cuando regresé a Sayula para visitar a una amiga, pasé frente a la antigua casa. El patio estaba cimentado y el tronco del roble ya no existía. Sin embargo, algo imposible llamó mi atención. Del cemento surgía una pequeña muda de roble, creciendo exactamente en el mismo lugar donde estuvo el árbol partido. Me quedé mirando, con el corazón latiendo fuerte, y juraría haber escuchado un susurro muy bajo, casi imperceptible, como la voz de un niño llamando desde algún lugar que no lograba comprender. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa casa, siento que el pasado no se ha ido, que algunas cosas, aunque las intentemos olvidar o destruir, encuentran la manera de volver, silenciosas, esperando a ser vistas de nuevo. Hola, soy Eduardo. A veces, las mejores fotografías no se planean, simplemente aparecen cuando uno sigue la intuición. Así comenzó todo, con un viaje más de trabajo a las montañas de Mazamitla, Jalisco, un lugar que siempre había querido retratar por sus bosques de pino, el aire frío y ese silencio que parece detener el tiempo. Había escuchado que la gente lo llamaba la Suiza mexicana, y no estaban tan equivocados. Las calles empedradas, las casas de madera con techos rojos y el olor constante a leña me hicieron sentir en otro tiempo, uno más simple, más humano. Me hospedé en una pequeña posada cerca del camino a la Sierra del Tigre, un sitio rústico con paredes blancas y una chimenea que crepitaba cada noche. La dueña, doña Mariela, era de esas personas que siempre rezan antes de dormir y encienden velas frente a una imagen del arcángel San Miguel. Decía que así los murmullos de la montaña se mantenían lejos.
Me pareció una forma poética de hablar del viento, nada más. El motivo de mi visita era una cueva de la que había leído en un foro de fotógrafos, la Cueva del Susurro. Apenas se mencionaba en mapas de senderismo, pero algunos decían que dentro se escuchaban voces. Yo lo tomé como un reto profesional. Quería capturar ese misterio natural, jugar con la luz, el eco y la textura de las rocas. Al amanecer del tercer día, salí con mi equipo fotográfico y una linterna de cabeza. El clima estaba envuelto en neblina, esa bruma fina que huele a tierra húmeda y resina de pino. Un guía local, don Lázaro, me acompañó hasta donde el sendero comenzaba a desvanecerse entre las piedras. Era un hombre de rostro curtido por el sol, sombrero de palma y pasos lentos. Durante el trayecto hablaba poco, pero noté que murmuraba oraciones antes de cruzar ciertos tramos del bosque. Dijo que no era superstición, sino respeto. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, me sorprendió el silencio absoluto. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el suspiro del viento colándose entre las rocas. El guía se detuvo y me miró con esa expresión seria que uno no sabe si interpretar como advertencia o resignación. Me recordó que debía regresar antes del atardecer, y luego se alejó por el sendero sin mirar atrás. Encendí la linterna y avancé unos metros dentro. El aire cambió de inmediato, más denso, cargado de humedad y olor a hierro. El sonido de mis pasos rebotaba contra las paredes, creando un eco profundo que me envolvía. Comencé a fotografiar el interior, buscando ángulos interesantes, juegos de sombras. Todo parecía normal hasta que ocurrió. Entre el sonido del viento se coló algo distinto, un murmullo apenas perceptible. Al principio creí que era mi respiración reflejada por la acústica del lugar, pero volvió a repetirse, más claro, más cerca. Sonó como mi nombre. Eduardo. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando al vacío. El corazón me latía con fuerza, pero traté de pensar en una explicación lógica. El viento, el eco, la sugestión. Sin embargo, el sonido se repitió una vez más, alargado, arrastrando las sílabas como si saliera de dentro de la piedra. Una corriente fría recorrió mi espalda. No soy alguien que se asuste fácilmente, pero hubo algo en ese momento que me hizo sentir observado. Guardé silencio, apagué la linterna y permanecí quieto, esperando escuchar de nuevo. Lo único que oí fue el goteo constante de agua cayendo desde el techo, marcando un ritmo lento y monótono. Decidí seguir un poco más adentro, quizás unos metros, no más. Quería convencerme de que lo que había escuchado era simple coincidencia acústica. Sin embargo, cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire mismo se espesara. Las paredes parecían cerrarse y el eco de mis movimientos ya no regresaba igual. No sé cuánto tiempo pasé ahí dentro, pero recuerdo que la sensación de tiempo se disolvió. Solo cuando mi linterna comenzó a parpadear y el frío me caló los huesos, comprendí que debía regresar. Al salir, el viento me golpeó el rostro con un alivio extraño, casi como si cruzara una frontera invisible. Desde afuera, la cueva parecía tan inofensiva, y sin embargo, mientras caminaba de vuelta hacia el pueblo, juraría que el viento seguía pronunciando mi nombre, como una voz diminuta perdida entre los árboles. Esa noche apenas dormí. El sonido del viento entre los pinos me recordaba el eco dentro de la cueva, y aunque intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, algo en el fondo me decía que no era tan simple. A la mañana siguiente, al revisar las fotos que había tomado, sentí un malestar difícil de describir. No era miedo todavía, era una incomodidad que me apretaba el pecho. Las primeras imágenes parecían normales, hasta que llegué a las que tomé en la parte más profunda. En ellas aparecían manchas oscuras, formas que no recordaba haber visto. Amplié una de ellas, y lo que vi me hizo fruncir el ceño. Una silueta humana, de contornos borrosos, con algo parecido a ojos mirándome desde el fondo. Pensé que tal vez era un efecto de luz, o el reflejo de la linterna, pero en las siguientes fotografías, las figuras cambiaban de posición,
como si se movieran entre una toma y otra. Me repetí una y otra vez que debía haber una explicación técnica, tal vez el sensor, la exposición larga, la humedad, pero no podía ignorar la sensación de que algo había salido conmigo de ese lugar. Al mediodía decidí volver, no por valentía, sino por necesidad. Quería comprobar que todo tenía una causa lógica. Caminé solo, con la cámara colgando del cuello y una sensación extraña en la nuca, como si alguien me siguiera a distancia. El cielo estaba cubierto y el bosque parecía distinto, sin pájaro, sin insecto, sin vida. Cuando llegué a la entrada, el aire era más frío que el día anterior. Dentro, la oscuridad parecía más densa. Encendí la linterna y avancé despacio. A unos metros, vi una galería lateral que no había notado antes, estrecha y baja. Me incliné y pasé arrastrando la mochila. Las paredes tenían marcas, surcos, algo que a primera vista parecía el rastro de minerales. Pero al acercarme, distinguí letras, nombres, decenas de nombres grabados en la piedra. Algunos estaban acompañados por fechas, otras apenas eran líneas torcidas. Lo perturbador fue descubrir que varias de esas fechas correspondían a años futuros. Seguí leyendo hasta que uno de los nombres me heló la sangre. Lo reconocí. Era el de una joven que había visto en un cartel de desaparecidos en la plaza del pueblo, justo al llegar. La linterna tembló en mi mano. El aire se volvió más pesado y sentí una vibración sutil bajo mis pies, como un murmullo que venía del suelo. Retrocedí despacio, pero tropecé con algo, una piedra suelta, o eso pensé, hasta que la luz iluminó un trozo de tela vieja, como de mochila. No quise mirar más. Me levanté de golpe y empecé a salir, sin correr pero respirando rápido, con esa urgencia que uno siente cuando intuye que algo lo sigue. En el túnel principal, antes de llegar a la salida, volví a escucharlo. Mi nombre, Eduardo, arrastrado por el eco, una vez, luego otra, más cerca, como si alguien caminara justo detrás. No me atreví a voltear. Cuando la luz del día me tocó la cara, sentí un alivio tan grande que casi me dan ganas de llorar. Don Lázaro estaba esperándome más abajo, apoyado en su bastón. Me observó en silencio, sin preguntar nada. Tal vez la expresión en mi rostro le dijo todo. Murmuró que algunos lugares no quieren ser visitados dos veces y que debía dar gracias por haber salido. Esa noche, en la posada, traté de borrar las imágenes de la cámara, pero al revisar una última vez antes de hacerlo, noté algo que me paralizó. En una de las fotos, la luz había captado mi propio reflejo en una roca húmeda, pero no era exactamente yo. Mi cara aparecía ligeramente deformada, con dos pares de ojos, uno encima del otro, como si algo intentara copiarme. Apagué la computadora de golpe. Me senté en la cama mirando la ventana. Afuera el bosque se movía con el viento, y entonces lo oí otra vez, débil pero inconfundible, el mismo susurro de la cueva repitiendo mi nombre, arrastrado por el aire entre los árboles. No sé cuánto tiempo pasé despierto, observando la oscuridad. Solo recuerdo que, en algún momento, comencé a sentir que el sonido no venía del bosque, sino de adentro de mi habitación. Volví a Guadalajara con la sensación de haber dejado algo inconcluso, o tal vez algo pendiente conmigo. Pasaron los días, y aunque traté de seguir con mis proyectos de fotografía, todo lo que hacía me parecía vacío. Las noches eran peores. Despertaba sobresaltado, convencido de haber escuchado mi nombre entre sueños, siempre con esa misma voz apagada, distante, como si viniera del fondo de la tierra. Una madrugada, mientras editaba imágenes en la computadora, algo me llamó la atención. En una de las últimas fotografías, aquellas que había jurado borrar, noté un detalle que antes no estaba. Sobre una de las paredes, muy tenue pero visible, aparecían nuevas marcas. Me acerqué a la pantalla y el corazón me dio un vuelco. Eran nuevas inscripciones, más frescas, con fechas diferentes. El nombre que encabezaba la lista era el mío. Debajo, una fecha dentro de 15 años. Me quedé helado. No sabía si lo estaba imaginando o si realmente había estado ahí todo ese tiempo sin que yo lo notara.
Intenté convencerme de que era un error, un reflejo o una interferencia digital, pero la textura de la piedra, la humedad, las sombras, todo coincidía con las fotos anteriores. Llamé a un amigo que trabajaba en el municipio de Mazamitla y le pedí un favor, que, cuando pudiera, revisara la cueva. No le conté toda la historia, solo dije que había visto algo extraño en mis fotos. Pasaron varios días hasta que me respondió. Su voz sonaba diferente, más baja, más seria. Dijo que habían ido unos guías y encontraron efectivamente una nueva inscripción, muy clara, grabada con precisión. Tenía mi nombre y la fecha que yo había visto. Desde ese momento, algo cambió en mí. No era solo miedo, era una especie de certeza, como si una parte de mí ya hubiera aceptado el destino escrito en esa pared. Esa noche, soñé con mi propio velorio. Lo recuerdo con tanta claridad que aún me cuesta pensar que haya sido solo un sueño. En el sueño, la iglesia era pequeña, de madera, igual a la de Mazamitla. Había flores blancas y el aire olía a cera derretida. Me vi a mí mismo dentro de un ataúd, más viejo, con el cabello gris y el rostro sereno. A mi alrededor había personas que conocía, mis padres, mi hermana, algunos amigos, pero también rostros que nunca había visto. Todos lloraban en silencio. Podía oír el murmullo de las oraciones, y entre ellas, una voz que se deslizaba entre los rezos, susurrando mi nombre una y otra vez. El sonido era el mismo de la cueva, el mismo tono que había escuchado cuando todo comenzó. Desperté empapado en sudor, con el corazón desbocado. Afuera estaba amaneciendo. El mundo seguía igual, pero dentro de mí algo se había roto. Desde entonces, no he podido volver a sentirme tranquilo. Evito las montañas, los bosques, cualquier lugar donde el silencio pueda volverse demasiado profundo. A veces, cuando reviso mis fotos viejas, noto cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una sombra detrás de mí, un reflejo en el lente, una figura que parece observarme desde lejos. Ya no intento borrarlas. He aprendido a convivir con esa presencia, como si supiera que no puedo escapar de ella. Hace poco, mientras limpiaba mis archivos, encontré una imagen que no recordaba haber tomado. Es la entrada de la cueva, vista desde adentro. La luz del exterior ilumina la silueta de alguien que parece estar entrando. Esa persona soy yo. Desde esa noche, escucho el susurro con más frecuencia. No siempre dice mi nombre. A veces solo repite palabras sueltas, imposibles de entender, pero con una cadencia casi humana, como si intentara recordarme algo. No sé si lo que vi en la cueva fue una advertencia o una condena. Lo único que tengo claro es que, desde entonces, siento que camino hacia esa fecha día tras día sin poder evitarlo. Y cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, a veces creo escucharlo otra vez. Mi nombre, arrastrado desde lo más profundo de la tierra, llamándome con una paciencia que parece eterna. Me llamo Gerardo, tengo 45 años y llevo toda mi vida trabajando la tierra en la misma finca que heredé de mis padres, aquí, en las afueras de Lagos de Moreno. La vida en el campo siempre ha sido tranquila, marcada por los ciclos del maíz y el frijol, por el cuidado del ganado y por las noches silenciosas que solo interrumpen los grillos y el viento entre los árboles. Pero en las últimas semanas algo ha cambiado. Algo que no logro explicar y que ha hecho que incluso mis noches más rutinarias se sientan largas y pesadas. Todo comenzó con un sonido extraño, un silbido constante que no parecía pertenecer a ningún animal ni al viento. Lo escuchaba desde mi cama, apenas apagaba la lámpara de aceite y se repetía con un patrón inquietante. Se acercaba y se alejaba, como si alguien caminara por los límites de la finca sin que yo pudiera verlo. Al principio pensé que era imaginación mía, que la soledad de la finca y las horas silenciosas jugaban con mi mente. Sin embargo,
La persistencia del sonido me obligó a prestar atención. Cada noche, cuando iba a revisar el ganado o simplemente a cerrar la puerta del granero, sentía ese silbido fluctuando entre las colinas y los árboles, casi como un eco que se movía a su antojo. Mis perros, acostumbrados al ruido normal de la noche, se ponían nerviosos gruñendo hacia la oscuridad sin que pudiera distinguir nada. Yo trataba de calmarme, recordándome que todo tiene explicación, que quizá algún vecino estaba pasando por los campos o que el viento producía un sonido extraño al filtrarse entre las ramas, pero había algo distinto en este sonido. No era natural, no era viento, y tampoco podía ubicar de dónde venía exactamente. Cada vez que parecía acercarse, un escalofrío me recorría la espalda, y cuando se alejaba, un vacío pesado se instalaba en el pecho. Dormir se volvió un lujo imposible. Mis sueños se llenaban de silbidos lejanos que se convertían en zumbidos en mis oídos, y me despertaba con el corazón acelerado, temblando, preguntándome si alguien o algo estaba observando cada movimiento mío. A veces intentaba seguir el sonido, caminando despacio con mi lámpara encendida, escuchando cómo se movía entre los campos de maíz y las pequeñas colinas que rodean la finca, pero siempre desaparecía antes de que pudiera localizarlo. Era como si el silbido tuviera voluntad propia, jugando conmigo, probando mi paciencia y mi cordura. Empecé a notar que incluso el ambiente cambiaba. El aire se sentía más pesado, más frío de lo normal, y un silencio extraño se instalaba cuando el silbido se acercaba. No sabía a quién contárselo. Los vecinos son pocos y la mayoría no me cree cuando hablo de estas cosas. Me dijeron que era estrés, que la soledad del campo hace que la mente invente sonidos. Pero yo sentía que algo estaba allí, más allá de lo que mis ojos podían ver. Por primera vez en años, me sentí realmente solo y vulnerable en mi propia tierra, como si la finca, que siempre me dio seguridad y sustento, se hubiera convertido en un lugar desconocido y extraño. Desde entonces, cada noche se volvió un juego de miedo y vigilancia. Cada sombra, cada árbol moviéndose con el viento, me hacía pensar que el silbido estaba más cerca, que de un momento a otro aparecería frente a mí. Y aunque trato de mantener la calma, una sensación de amenaza invisible se instala en cada rincón, recordándome que, en las noches de Lagos de Moreno, no todo lo que se oye se puede explicar. Los días siguientes al inicio de esos silbidos extraños fueron empeorando mi tranquilidad. Primero fueron las gallinas. Algunas comenzaron a enfermarse sin razón aparente y varias aparecieron muertas cerca del gallinero. La sensación de impotencia me invadió. Siempre cuidé de los animales con esmero. Alimentarlos, limpiar sus espacios, asegurarme de que el agua estuviera siempre limpia. Pero nada de eso evitaba que sucumbieran. La preocupación creció cuando el agua del pozo, antes clara y fresca, comenzó a tornarse turbia, con un olor extraño, un poco a tierra húmeda y a moho, que no desaparecía aunque la colara y la dejara reposar. Intenté mantener la calma, pensando que sería alguna lluvia reciente o que algún animal pudo haber contaminado el pozo, pero la coincidencia con los silbidos nocturnos me hacía sentir que algo más estaba ocurriendo. El ganado, que antes pastaba tranquilo, se volvió inquieto. Las vacas se negaban a entrar al corral y los perros se movían con tensión, gruñendo y mirando hacia las colinas, como si percibieran algo que yo no podía ver. Cada vez que escuchaba el silbido acercarse, sentía un escalofrío que me recorría desde la nuca hasta los pies y mi corazón parecía latir al ritmo de ese sonido. Incluso en el día, la sensación de ser observado se mantenía, como si una presencia invisible vigilara cada uno de mis movimientos. Intenté buscar explicaciones racionales. Revisé la tierra, la comida de los animales, el estado del agua. Incluso pensé en algún vecino jugando alguna broma, pero nada tenía sentido. No había señales de intrusos, y los animales no mostraban signos de haber sido atacados por depredadores. Solo estaba el silbido, flotando en el aire, intermitente pero siempre presente, y un miedo creciente que no podía ignorar. Caminando por la finca durante el día,
Notaba cómo cada sombra parecía alargarse y moverse de manera extraña, y cómo el viento traía consigo ese sonido difuso, como una advertencia que no podía comprender. La rutina diaria se volvió pesada. El trabajo que antes me daba paz y satisfacción, ahora parecía un esfuerzo en vano, porque sentía que algo estaba robando la tranquilidad de la tierra que tanto había amado. Al caer la noche, cada pequeño ruido me sobresaltaba. Los silbidos se mezclaban con los pasos de los animales, con el crujido de las cercas de madera y el sonido de las hojas secas movidas por el viento. La tensión se volvió insoportable. Ya no podía dormir sin encender una lámpara y revisar cada rincón de la finca, temiendo encontrar algo que ni siquiera sabía nombrar. Poco a poco, empecé a comprender que el problema no eran los animales ni el agua. Era algo que estaba alrededor de mí, algo que no se podía ver, pero que dejaba huellas en cada aspecto de la vida de la finca. Sentía una presencia constante, y con cada silbido que llegaba hasta mis oídos, mi ansiedad aumentaba. Cada noche me preguntaba si sería capaz de enfrentar lo que viniera, si la tierra que me dio sustento por años sería también el lugar donde mi miedo alcanzaría su límite. Una noche, después de semanas de esos silbidos inquietantes, sentí que ya no podía soportarlo más. El miedo se había vuelto parte de mí, pero también lo hizo una curiosidad peligrosa. Necesitaba saber de dónde venía, qué o quién estaba detrás de aquel sonido que parecía invadir mi mente y alterar la rutina de toda la finca. Tomé mi lámpara de aceite y mi facón, y caminé hacia los campos bajo la luz de la luna, tratando de seguir el sonido. El silbido se movía con un ritmo extraño, aparecía y desaparecía entre las colinas y los surcos de maíz, guiándome sin mostrar nunca su origen. A cada paso sentía cómo el aire alrededor se volvía más pesado, más frío, y cómo un escalofrío me recorría la espalda hasta clavarme un miedo que no había conocido antes. Los perros se habían quedado en la casa, ladrando de vez en cuando, como si también percibieran que algo estaba mal. Fue entonces que lo vi, entre las sombras altas del maíz. Una figura oscura se alzaba, más alta que cualquier hombre, con un sombrero ancho que parecía absorber la luz de la luna. Mi corazón se detuvo un instante. No podía moverme, y el silbido, ahora más fuerte, comenzó a penetrar mi cabeza como un zumbido ensordecedor, haciendo que cada pensamiento se volviera confuso y pesado. Sentí que mi mente se tambaleaba, que mi voluntad se desvanecía mientras el sonido parecía apoderarse de cada rincón de mi conciencia. Intenté retroceder, pero mis piernas temblaban y el terreno parecía volverse traicionero. Cada paso que daba, el silbido parecía seguirme, envolviéndome, atrapándome en una especie de trance. No podía gritar, no podía pensar claramente. Solo existía el sonido y la sombra que me observaba desde la distancia. Era como si el tiempo se hubiera detenido y cada segundo se prolongara hasta hacerse eterno. Sentí miedo absoluto. No era solo el miedo de un animal en peligro o de una sombra desconocida. Era un terror que parecía surgir del mismísimo aire, de algo que estaba más allá de lo natural, más allá de la razón. Traté de mantenerme firme, de enfocar la lámpara hacia la figura, pero la luz parecía perderse en la oscuridad, incapaz de revelar detalles. Solo estaba esa sombra alta, silenciosa, inamovible, y el silbido que me consumía desde dentro. Finalmente, logré huir, corriendo entre los surcos de maíz y las colinas, sintiendo que cada movimiento me acercaba a la seguridad de la casa, aunque el sonido permaneciera dentro de mi cabeza. Esa noche no pude dormir, ni siquiera recostado en mi cama, porque el silbido había dejado una marca indeleble en mi mente, un eco constante que me recordaba que no estaba solo, que había algo observando, algo que no podía entender ni enfrentar de manera directa. Al amanecer, me senté en el porche, temblando, con la lámpara apagada y el cuerpo exhausto. Observé la finca, que antes me había dado paz, y ahora parecía un lugar extraño y hostil, lleno de sombras y de silencios que escondían algo que no pertenecía a este mundo, algo que había cambiado mi percepción de la soledad y de la seguridad para siempre.
Después de esa noche, supe que no podía seguir viviendo en la finca. Cada sombra, cada sonido del viento, cada crujido de las cercas me recordaba la figura alta y el silbido que había penetrado mi mente. La tierra que me dio sustento durante toda mi vida se había convertido en un lugar de miedo, y comprendí que ya no podía enfrentar lo que acechaba entre las colinas y el maíz. Tomé la difícil decisión de vender la finca y mudarme a la ciudad de Lagos de Moreno, buscando seguridad y un intento de paz que parecía inalcanzable. Al llegar a la ciudad, al principio creí que todo había terminado. Los ruidos del tráfico, el bullicio de los mercados y la cercanía de los vecinos me hacían sentir protegido, envuelto en la rutina urbana que antes me habría resultado abrumadora. Intenté retomar mi vida, trabajar en otros oficios, interactuar con la gente, pero algo dentro de mí había cambiado. La sensación de vulnerabilidad que experimenté en la finca se había quedado atrapada en mi mente. Sin embargo, incluso entre el ruido y el movimiento de la ciudad, comencé a notar algo inquietante. A veces, al cruzar una calle o al caminar entre vendedores ambulantes, juraría escuchar el mismo silbido, fugaz, mezclado entre el tráfico, las conversaciones y el viento que se colaba entre los edificios. No era tan intenso como en la finca, pero estaba allí, recordándome que no podía escapar por completo, que aquella presencia que una vez sentí en los campos seguía conmigo, como una sombra intangible que nunca se aleja del todo. Cada vez que escucho ese silbido en la ciudad, mi corazón se acelera y un frío recorre mi espalda. Recuerdo la figura con sombrero ancho, la sensación de impotencia y el zumbido que me atrapó en la mente. Me esfuerzo por ignorarlo, por convencerme de que es mi imaginación, pero la duda persiste, y con ella el miedo silencioso que me acompaña a cada paso. Hoy vivo entre el bullicio de Lagos de Moreno, rodeado de gente y ruido, pero sé que la experiencia en la finca me marcó de por vida. Ya no puedo ver la noche con la misma calma, ni caminar solo por lugares desolados sin sentir la posibilidad de ser observado. Soy Victoria, y antes de nada tengo que dejar claro que nunca he sido de creer en cosas extrañas, a pesar de vivir en Jalisco, donde siempre hay alguien diciendo haber visto algo fuera de lo común. Yo trabajo como limpiadora por días y paso buena parte de mi semana en diferentes edificios, conviviendo con gente de la que apenas sé el nombre. En el edificio donde sucedió esto, yo iba 2 veces por semana, siempre por la mañana. Era un lugar pacífico, silencioso, un poco antiguo. Ya conocía la rutina de casi todo el mundo allí. Solo una inquilina era diferente, la del 4º piso. Nunca la vi llegar durante el día. La gente decía que trabajaba de noche, pero nunca lo entendí bien. Lo que sí sabía era que siempre llegaba a medianoche y parecía oír pasos en el pasillo, incluso cuando yo sabía que no había nadie allí. La primera vez que me di cuenta de esto fue por casualidad, mientras yo limpiaba la escalera al final de la tarde. Ella apareció de repente, como si hubiera bajado solo para tirar algo. Estaba con el móvil en la mano, pero no miraba la pantalla. Parecía escuchar algo detrás de ella. Cuando pasó por mi lado, comentó en voz baja, ¿tú también lo oíste? Yo me quedé sin entender y le respondí que no había oído nada. Ella sonrió, pero fue esa sonrisa un poco incómoda, casi tensa. Luego subió rápido, mirando varias veces hacia atrás. Aquello me dejó extrañamente incómoda. Nunca había visto a alguien actuar de esa manera en un pasillo completamente vacío. Con el tiempo, empecé a fijarme más. Yo llegaba temprano a trabajar y el portero siempre decía que la señorita del cuarto había vuelto exactamente a medianoche. Siempre era esa hora, como si fuera una regla. Y a veces, cuando estaba en la planta baja arreglando las plantas, escuchaba el ascensor bajar solo alrededor de medianoche. Nunca le di mucha importancia, pensaba que era solo coincidencia. Pero un día el portero comentó que ella siempre llegaba mirando hacia atrás,
como si estuviera segura de que alguien venía detrás de ella. Dijo incluso que ya había preguntado si había cámara en el pasillo del cuarto. Él lo encontró extraño, pero no quiso meterse. Yo tampoco, pero aquello se me quedó en la cabeza. La situación se puso más rara una mañana en la que yo estaba limpiando el ascensor. En cuanto abrí la puerta, vi algo caído en la esquina. Era una llave común, pero con un llavero rojo que yo ya había visto antes. Yo estaba segura de que era de ella, de la inquilina del cuarto. Cuando la recogí, noté que estaba manchada. No era pintura, era algo más oscuro, más seco. Me dio un escalofrío que no sé explicar. Me quedé un rato parada allí, sin saber si debía devolverla o avisar a alguien. Al final, resolví entregarla al portero. Él cogió la llave, la miró rápido y dijo: «Es de ella». «Sí». Le pregunté si quería que subiera para dejarla en su puerta. Dijo que no hacía falta, que se la entregaría cuando ella llegara. Le comenté que parecía manchada, y él miró más de cerca. Su expresión cambió, pero intentó disimular. La guardó en el bolsillo y dijo que debía de haber caído en el suelo sucio. Nada importante. Solo que yo noté que él no creía lo que estaba diciendo, yo tampoco. Aún así, continué mi trabajo, intentando no pensar en aquello. Pero no funcionó. Aquella noche, cuando yo ya estaba en casa preparando la cena, el portero me llamó. Él nunca me llamaba, así que ya contesté preocupada. Dijo, con la voz baja, que necesitaba preguntarme una cosa sobre la llave. Yo confirmé que la había encontrado en el ascensor y expliqué exactamente dónde estaba. Él se quedó en silencio por unos segundos. Después soltó: «Sabes que no ha vuelto a casa hoy, ¿verdad?». Me congelé. Pregunté si podía haber dormido en otro lugar, qué sé yo. Él dijo que no, porque ella nunca rompía la rutina. Siempre llegaba a medianoche. Y aquella noche, nada. Su voz estaba nerviosa y sentí que se me revolvía el estómago. Pregunté si había pasado algo, pero él dijo que todavía no lo sabía. Los vecinos de su piso empezaron a extrañarse por el silencio. Normalmente, a medianoche, se podía oír el ascensor parar, el sonido de la llave en la puerta, pero esta vez no. Y lo más extraño, según el portero, era otra cosa. «Hay alguien en las cámaras». Yo me quedé sin entender. Él repitió: «Hay alguien parado en el pasillo del cuarto piso», y llevaba allí más de una hora. Me lo contó todo de golpe, como si hubiera guardado el miedo por demasiado tiempo. Dijo que fue a mirar las cámaras para ver si ella había llegado por otro acceso, pero, en vez de eso, vio a una persona parada delante de su puerta, totalmente inmóvil, el rostro cubierto por algo, quizás una capucha. No se podía ver si era hombre o mujer. La persona no se movía, no intentaba abrir la puerta, solo se quedaba allí, como si estuviera esperando. Dijo que aquello estaba pasando desde poco después de medianoche. Cuando dijo eso, sentí que mi corazón se aceleraba. Yo tenía la mano en la cocina, pero ni me di cuenta de que había dejado el fuego demasiado alto. Necesitaba apoyarme en algo. Pregunté si le habían avisado al administrador. Él dijo que sí, pero que el administrador estaba tardando en llegar y que no quería mirar las cámaras solo. Dijo también que la llave que encontré podía ser importante, que quizás se le había caído corriendo o alguien se la había quitado. Aquella frase me dio un nudo en el estómago. Yo pregunté, intentando mantener la voz firme: ¿La persona sigue allí? Él respondió que sí, que acabábamos de cumplir 1 hora y 20 minutos, y que, en todo ese tiempo, aquella figura no había movido 1 centímetro, nada de pasos, nada de girar la cabeza, nada. Parecía una estatua, o alguien esperando a la víctima a que volviera. Cerré el puño con fuerza, sin darme cuenta, y sentí que el cuerpo entero me temblaba. Fue la primera vez que pensé que quizás no era algo normal, y que, de alguna forma, me había involucrado en ello sin querer. Lo que más me puso nerviosa fue que él dijera que las cámaras mostraron a alguien parado en su puerta por más de 1 hora. Le pedí que repitiera, pensando que lo había entendido mal, pero no, era eso mismo. Una persona se quedó allí, inmóvil, sin hacer nada, solo mirando a la puerta. El rostro estaba cubierto
y el portero dijo que no consiguió ver si era hombre o mujer. Parecía una estatua, de lo quieta que estaba. Esto fue alrededor de las 11 de la noche, una hora antes de la hora a la que ella normalmente llegaba, solo que ella no apareció, y la persona enmascarada desapareció poco después de medianoche, como si se hubiera ido al darse cuenta de que ella no vendría. El portero dijo que llamó al administrador, y los dos subieron hasta el cuarto piso para ver si algo estaba mal. La puerta estaba cerrada con llave, sin señales de forzamiento. Todo parecía normal, pero él insistió en que había algo raro en ese piso. Dijo que el pasillo estaba frío, más frío que el resto del edificio, y que tuvo la impresión de que alguien estaba allí, escondido, aun sabiendo que era imposible. Yo escuché aquello con una mala sensación en el estómago. No sé por qué. Quizás porque yo misma ya había sentido algo extraño en ese pasillo, o porque recordé a la inquilina diciendo que oía pasos, y ahora había alguien realmente parado allí. Al día siguiente, tuve que volver al edificio para trabajar, aún sin estar muy tranquila con la situación. Cuando llegué, el portero parecía agotado, como si no hubiera dormido. Me llamó aparte y preguntó si podía evitar el cuarto piso por el momento. Dijo que era solo hasta que resolvieran esta historia de la inquilina desaparecida. Yo dije que estaba bien, no tenía faena allí de todas formas, pero, sinceramente, solo de pensar en subir hasta allí ya me daba escalofríos. Pasé la mañana entera intentando concentrarme en la limpieza, pero mi cabeza estaba lejos. Me quedaba imaginando a aquella persona parada en la puerta y preguntándome dónde podía estar la inquilina. Alrededor del mediodía, mientras yo limpiaba el segundo piso, oí un ruido que me dejó helada. Parecía el ascensor subiendo solo. Esto no era raro, pero aquel día, con todo lo que había pasado, me inquietó. Me paré y esperé, oyendo los pisos pasar. Cuando llegó al cuarto piso, el sonido se hizo más lento, como si la puerta se estuviera abriendo, pero nadie bajó. Me quedé allí, parada, intentando decidir si subía a ver o si continuaba trabajando. La curiosidad casi ganó, pero el miedo fue mayor. Así que resolví ignorar y volver a la limpieza. Cuando bajé a la planta baja, el portero estaba mirando el monitor de las cámaras con una cara extraña. Le pregunté si había pasado algo. Él señaló la pantalla del cuarto piso. La puerta del ascensor estaba abierta, pero no había nadie allí. Solo que el pasillo estaba oscuro, incluso con las bombillas funcionando. Parecía que la imagen había sido borrada en algunas partes. Él dijo que no era problema de las cámaras, porque las otras estaban normales, y que desde anoche ese pasillo aparecía así, como si tuviera demasiada sombra. Sentí que la garganta se me secaba. Era exactamente la sensación que yo tenía al pasar por allí. El administrador llegó poco después y pidió ver la grabación de nuevo. Pusieron la parte en la que la persona enmascarada aparece delante de la puerta. Yo nunca había visto a alguien permanecer tan inmóvil, ni respiraba visiblemente. La persona estaba con una capucha y algo cubriendo la parte de abajo del rostro. La postura era extraña, un poco torcida, como si estuviera escuchando la puerta. Después de algunos minutos, dio un paso hacia atrás, como si hubiera oído algo, y se quedó así hasta desaparecer de la nada en la sombra del pasillo. No salió por el ascensor, ni por la escalera. A estas alturas, yo ya estaba arrepentida de haber vuelto al edificio. En serio, solo quería recoger mis cosas e irme, pero no podía, todavía tenía trabajo. Entonces, intenté convencerme de que era solo alguien intentando asustar a la inquilina. Quizás un acosador, alguien que ella conocía. Esta idea era mala, pero era más fácil de aceptar que cualquier otra cosa. Solo que, cuando le dije esto al portero, soltó una risa nerviosa y dijo que no era posible que alguien simplemente desapareciera de esa manera. Ni en Jalisco, donde la gente siempre inventa historias extrañas, se podía explicar eso. Yo no respondí. Al final de la tarde, mientras yo recogía la basura del tercer piso, oí pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, pesados. Era imposible no reconocer el sonido. Alguien andando en el pasillo, solo que no había nadie allí. Al menos, no debería haberlo.
Me quedé parada, sujetando la bolsa de basura como si fuera a protegerme de algo. Los pasos continuaron por casi un minuto, y después pararon de repente, como si la persona se hubiera dado cuenta de que yo estaba escuchando. Tuve la certeza de que venían del cuarto. Contrariando todo mi sentido común, subí un tramo de escalera para comprobar. Sí, lo sé, no debería, pero la curiosidad me dominó. Cuando llegué al cuarto piso, el pasillo estaba silencioso, muy silencioso, y frío, como el portero había dicho. Las luces parecían más débiles allí, aun siendo las mismas bombillas del resto del edificio. Di algunos pasos, solo para demostrarme a mí misma que no había nada importante. Pero algo dentro de mí decía que había alguien allí, observando. Yo solo no conseguía verlo. Cuando me acerqué a la puerta de la inquilina desaparecida, noté una cosa que no estaba allí antes, una marca, justo en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado. No era grande ni profunda, pero era nítida, parecía reciente. E iba de la puerta hasta la pared opuesta, donde la cámara estaba apuntando. Aquello hizo que mi corazón se disparara, porque la marca parecía haber sido hecha por alguien resistiéndose a ser tirado, o intentando sujetar algo que lo arrastraba. Retrocedí despacio, sin valor para dar la espalda, y sentí que el pasillo se puso aún más frío. Decidí irme a casa más temprano aquel día, porque ya no estaba consiguiendo trabajar bien. Mi cabeza no paraba de pensar en la inquilina del cuarto y en aquello que yo había oído. Cuando llegué a casa, dejé mis cosas en el sofá y me quedé parada en la cocina, mirando a la nada. Yo sabía que aquello todavía no había acabado. Estaba segura de que algo iba a pasar, y pasó aquella misma noche. Alrededor de las 11:30, recibí un mensaje del portero. Solo decía, «Necesitas ver esto». No explicó nada. Yo casi no respondí, pero la curiosidad venció. Me envió un vídeo, directo de la cámara del cuarto piso. Al principio, parecía igual a los otros. El pasillo oscuro, con aquella sombra que no tenía sentido. Pero después de algunos segundos, algo apareció en la esquina de la imagen. Una figura parada, de la misma manera que antes, inmóvil. Esta vez, sin embargo, parecía más cerca de la cámara. El rostro continuaba cubierto, pero se podía ver la inclinación de la cabeza, como si estuviera escuchando algo detrás de la puerta de la inquilina. Solo que ella no estaba allí. Y aún así, la figura se quedaba esperando, quieta, sin moverse. Le pregunté al portero cuándo había pasado aquello. Él dijo que había sido 5 minutos antes de enviármelo. O sea, la figura todavía podía estar allí. Sentí que todo mi cuerpo se erizaba, como si estuviera siendo observada en ese exacto momento. El portero dijo que iba a llamar al administrador de nuevo, pero que tenía miedo de subir solo. Le pedí que no subiera. Dije que aquello no era algo que la gente pudiera resolver, pero él insistió en que no podía simplemente dejarlo así, y yo me quedé escuchando su respiración por el teléfono, pesada, nerviosa. Algunos minutos después, me envió un mensaje diciendo que el administrador había llegado. Los dos subirían hasta el cuarto piso juntos. Le pedí que me avisara cuando estuvieran allí. Él no respondió de inmediato. Eso solo me dejó aún más ansiosa. Me quedé andando por la casa de un lado para otro, sin conseguir sentarme. Pensé que me iba a desmayar de los nervios. Cuando finalmente el teléfono vibró, casi lo dejó caer. El mensaje decía, «La puerta está abierta», y nada más. Llamé inmediatamente, pero nadie contestó. Intenté de nuevo y nada. Mi corazón parecía latir en el cuello. Yo solo podía pensar que algo les había pasado y que aquella figura todavía estaba allí. Me senté en el suelo de la cocina, intentando respirar. Después de unos 5 minutos, el portero me llamó de vuelta. Su voz estaba temblando. Dijo que la puerta del apartamento de la inquilina realmente estaba abierta, pero que no había nadie allí dentro. Contó que el apartamento estaba exactamente de la manera que ella siempre lo dejaba. Nada fuera de lugar, nada roto, nada que indicara que ella había salido con prisa, pero había algo extraño en el suelo. Un rastro oscuro que comenzaba en la puerta y seguía hasta la mitad de la sala. El administrador dijo que parecía haber sido arrastrado, pero no había señal de objeto o persona.
y el rastro simplemente paraba en medio del piso, como si se hubiera evaporado. Ninguna continuidad, nada. Le pregunté si habían visto a la figura del pasillo. El portero dijo que no, pero que, poco antes de llegar al cuarto piso, las luces habían parpadeado. Y, cuando se encendieron de nuevo, el pasillo parecía más oscuro que antes. Él describió la sensación de entrar allí como andar dentro de un pozo. El administrador quería llamar a la policía, pero el portero insistió en que nadie creería la historia de las cámaras. Yo estuve de acuerdo. Aquello no parecía algo que la policía sabría explicar, y no, de cierta forma, yo también tenía miedo de que llamaran demasiada atención a aquello. Después de todo esto, tuvimos una conversación seria sobre mi trabajo en el edificio. El portero dijo que entendía si yo quería dejar de ir. Yo dije que necesitaba el empleo, pero que no subiría más al cuarto piso de ninguna manera. Él dijo que tampoco subiría solo, y que hasta que resolvieran la desaparición de la inquilina, aquel piso quedaría prácticamente aislado. Aún así, mientras conversábamos, él miró varias veces al ascensor, como si esperara que algo saliera de allí. Yo también sentí eso, una mala sensación, como si alguien nos estuviera observando, pero no había nadie. En los días siguientes, nada cambió. La inquilina continuaba desaparecida. La figura no apareció de nuevo en las cámaras, pero el pasillo del cuarto seguía oscuro, como si tuviera una sombra pegada allí. El administrador intentó cambiar la bombilla, pero la imagen continuaba igual. Parecía que la oscuridad era parte del lugar. Yo evitaba acercarme al ascensor después de las 6 de la tarde, y siempre que terminaba mi trabajo, me iba mirando hacia atrás. No quería admitirlo, pero yo estaba con miedo. Miedo de ser la próxima en oír pasos en el pasillo vacío. Hasta hoy, no sabemos lo que pasó con la inquilina. Nadie la encontró, ni siquiera la familia, que apareció días después. Las cámaras continúan grabando aquel pasillo extraño, pero ya no muestran más figuras paradas delante de la puerta. Solo la sombra, la misma sombra que apareció después de que encontré su llave, manchada, en el ascensor. A veces pienso que deberíamos haber entendido aquello como un aviso. Quizás todavía haya tiempo, pero cada vez que recuerdo el vídeo, de alguien parado allí por más de una hora, esperando, siento que aquello no ha terminado. ¿Qué tal? Soy Diego y trabajo como repartidor en motocicleta aquí en Jalisco. No es nada glamuroso, solo la rutina de tomar un pedido, entregarlo, tomar otro y seguir el día. Ni siquiera soy de los que se fijan mucho en las casas, pero había una allí que siempre me llamaba la atención por un detalle extraño. Cada vez que aparecía en mi aplicación, eran perfiles diferentes haciendo el pedido, pero siempre con la misma instrucción: dejar en la puerta, sin tocar el timbre. Al principio pensé que era solo una manía de gente antisocial, pero luego empezó a parecerme demasiado repetitivo para ser una coincidencia, y cuanto más entregaba allí, más crecía esa incómoda sensación. La casa estaba en una calle con poco movimiento, de esas que parecen tener poca luz, incluso en un día soleado. No era fea, pero tenía un aire un poco abandonado, como si nadie viviera realmente allí. Lo que más me inquietaba era el patio trasero, porque siempre se podía ver una pila de escombros revuelta, como si alguien estuviera moviendo las cosas allí cada semana, pero sin limpiar nunca nada. También había marcas de neumáticos en la tierra, siempre frescas, como si un coche entrara y saliera durante la madrugada. Intentaba no pensar, pero confieso que me preguntaba qué hacía alguien allí. Hubo un día en que el pedido era grande, de esos que sabes que nadie comerá solo, pero aún así la instrucción era la misma: dejar en la puerta sin tocar nada. Cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta, solo un poco, como si alguien hubiera salido corriendo y se hubiera olvidado de cerrar bien. Me quedé quieto unos segundos, esperando, preguntándome si debía llamar. Pero recordé la instrucción y solo dejé el pedido allí. Mientras volvía a la moto, sentí como si alguien me estuviera observando, pero cuando miré hacia atrás, la puerta ya estaba cerrada.
Empecé a comentar con algunos colegas. La mayoría solo se reía, diciendo que veía muchas cosas en internet y que me impresionaba por nada. Solo que uno de ellos, Gera, dijo que también había entregado allí algunas veces y que le parecía todo un poco extraño. Contó que nunca había oído un sonido proveniente de la casa, ni pasos, ni la puerta abriéndose. Dijo que tenía la misma sensación de estar siendo observado por las rendijas de la ventana. Su seriedad. Él nunca bromeaba con esas cosas. Me dejó aún más preocupado. En una de esas conversaciones, le pregunté a Gera si alguna vez había visto a alguien saliendo de ese patio lleno de escombros. Dijo que no, pero que una vez, muy temprano, había visto un rastro más profundo en las marcas de neumáticos, como si el coche hubiera pasado demasiado rápido. Entonces soltó en voz baja que aquello no parecía algo normal. Me reí, pero fue más para aliviar la tensión que porque me pareciera realmente gracioso. La verdad es que yo empezaba a evitar esa entrega siempre que podía. Un atardecer, cuando el cielo ya se estaba poniendo naranja, recibí otro pedido para allá. El nombre del cliente era diferente, pero la instrucción era la misma. Pensé en cancelar, pero al final necesitaba el dinero. Fui de mala gana. Cuando llegué me di cuenta de que los escombros del fondo estaban diferentes, como si hubieran excavado más profundo. Incluso olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Dejé el pedido, di media vuelta rápido y me fui sintiendo que algo andaba mal esa noche. La confirmación llegó al día siguiente. Estaba en el punto de encuentro de los repartidores cuando un tipo que no conocía vino a llamarme. Estaba sin aliento, como si hubiera corrido. Dijo que había oído mi nombre por ahí y que necesitaba advertirme sobre esa casa. Lo dijo así, sin decir cuál. Y yo ya sabía cuál era. Temblaba mientras hablaba de que acababa de hacer una entrega allí y que algo había salido mal. Le pregunté qué había pasado, pero él solo negaba con la cabeza, como si estuviera tratando de borrar el recuerdo. El tipo dijo que golpeó la puerta sin querer, incluso con la instrucción de no tocar nada. Dijo que oyó un ruido proveniente del fondo, como pasos corriendo en la tierra, y luego algo golpeó la pared de la casa por dentro, fuerte, como si alguien se hubiera arrojado contra ella. Dejó el pedido allí mismo y huyó. Cuando terminó de contar, parecía que se iba a desmayar. Algunos repartidores intentaron ayudar, pero él solo repetía que nunca más entregaría en ese lugar. Después de eso, desapareció del punto y nunca más vi al sujeto. Esa noche, casi no dormí. Me quedé pensando en lo que podría ser esa cosa que se movía en el patio. ¿Por qué tantos pedidos diferentes iban a la misma dirección y por qué nadie nunca respondía? Intenté convencerme de que era solo alguien excéntrico, tal vez gente que trabajaba de noche y no quería contacto, pero la expresión de ese repartidor no salía de mi cabeza. Había miedo allí, pero también una especie de arrepentimiento, como si hubiera tocado algo que no debía. Cuando me desperté al día siguiente, el primer pedido de mi aplicación me sorprendió. Esa dirección simplemente ya no aparecía, ni bloqueada, ni como pedido reciente, nada. Era como si hubiera sido borrada. Incluso revisé manualmente, usando el historial, pero parecía que nunca había existido. Sentí curiosidad y preocupación. Pasé por la calle de la casa al final de mi turno, solo para ver. La casa todavía estaba allí, igual, pero los escombros del fondo estaban más revueltos que nunca, como si alguien hubiera estado moviendo cosas allí toda la madrugada. Había pedazos de madera rota esparcidos y el montón de tierra parecía más reciente, como si alguien hubiera trabajado allí pocos minutos antes de que yo llegara. Dejé el pedido en la puerta, siguiendo la instrucción, pero esta vez esperé un poco, solo para ver si alguien aparecía. Nada, ni un sonido. Cuando me di la vuelta para irme, oí un crujido proveniente del fondo, como si alguien hubiera pisado algo. Todo mi cuerpo se congeló. Miré por encima del muro, pero no vi a nadie. Aún así, aceleré la moto más rápido de lo normal. Esa noche me quedé con eso en la cabeza. Me preguntaba por qué diablos tanta gente pedía comida a una casa que nunca mostraba señales de vida. ¿Sería algún tipo de esquema?
¿Alguien usaría cuentas falsas? O peor aún, ¿ni siquiera era gente viviendo allí? Intenté sacar esas ideas tontas de mi mente, pero cuanto más intentaba, más volvían. Incluso soñé que estaba entregando allí, y cuando dejaba la comida, una mano salía de los escombros y tiraba del paquete. Al día siguiente, muy temprano, estaba tomando los primeros pedidos cuando vi a Hera llegando de su turno de noche. Estaba pálido, sudando, y lo primero que hizo fue preguntarme si yo también había recibido una entrega para esa casa la noche anterior. Dije que sí, y él tragó saliva mirando al suelo. Cuando le pregunté qué había pasado, solo dijo: «Hermano, algo salió mal». Intenté que me explicara, pero parecía en estado de shock, temblando como si hubiera visto un accidente feo. Contó que había ido a entregar allí alrededor de la medianoche, y cuando llegó, la puerta estaba completamente abierta, como si alguien hubiera entrado corriendo. Dijo que oyó un ruido proveniente del fondo, algo como pasos arrastrados y un chirrido de madera siendo arrastrada. Cuando llamó, nadie respondió. Entonces, antes de irse, se dio cuenta de que parte de los escombros se habían caído dentro de un agujero, como si se hubiera derrumbado, y en medio de todo eso, vio marcas de manos en la tierra, como si alguien hubiera intentado salir de allí. Después de eso, solo corrió. Dijo que no quería volver a esa dirección nunca más. A la mañana siguiente, aún preocupado por lo que Hera había contado, abrí la aplicación y fui directamente a comprobar si la casa aparecía en las direcciones del día. Pero, para mi sorpresa, simplemente ya no estaba allí. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Busqué en el historial, intenté filtrar por barrio, por clientes recurrentes, por cualquier cosa que pudiera indicar ese número. Nada. Incluso pensé que era algún error de la aplicación, porque no tenía sentido que una casa desapareciera de un día para otro, y menos una que recibía tantos pedidos. Aún así, decidí pasar por allí antes de empezar las entregas. Sé que parece cosa de curioso metido a detective, pero necesitaba quitarme esa mala sensación del pecho. Cuando paré la moto delante de la casa, lo primero que noté fue el silencio. No era solo silencio común. Era ese tipo de quietud que parece que todo alrededor está esperando algo. La casa estaba igual, pero se podía ver que los escombros en el fondo estaban aún más revueltos, como si alguien hubiera estado moviendo cosas allí durante la madrugada. Di la vuelta con cuidado, sin mucha certeza de lo que estaba haciendo. La pila de escombros estaba esparcida por un área más grande, y ahora había marcas profundas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado fuera del agujero. De cerca, se podía ver que el agujero estaba más grande, más profundo, y daba la impresión de que había sido excavado por dentro, no de fuera hacia adentro. Eso me puso la piel de gallina al instante. Me quedé allí parado, tratando de entender qué pudo haber pasado después de que Hera se fuera corriendo. Fue entonces cuando noté algo que me dejó aún más inquieto: las marcas de neumáticos. Antes parecían de un coche normal entrando y saliendo, pero ahora eran varias, cruzadas, irregulares, como si varios vehículos hubieran maniobrado allí durante la noche, todos saliendo rápido. La tierra estaba húmeda no por la lluvia, sino como si hubiera sido removida hacía poco tiempo. Y mezcladas en todo eso había marcas de pasos, pero no se podía saber si eran de una sola persona o de varias. Aquello me dio la sensación de que algo había sido transportado de allí. Volví a mirar la casa, tratando de ver si había alguna señal de movimiento. Nada. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con llave, sin luz, sin sonido. Toda la calle parecía un poco apagada, y empecé a preguntarme si yo mismo no estaba exagerando. Pero entonces recordé la forma en que estaba Hera, su estado de pánico, y todo lo que ya había visto allí antes. Y, para ser sincero, a estas alturas ya sabía que no era solo paranoia. Algo estaba pasando en esa casa, algo que no era normal. Cuando volví a la moto, pensé en llamar a Hera para contarle lo que había visto, pero decidí dejarlo para después. Él ya estaba demasiado asustado, y yo no quería ser el responsable de empeorar eso. Entonces, solo tomé una foto rápida de los escombros y del agujero,
más para registrar que por otra razón. Pero en el momento en que fui a ver la foto en la pantalla, me di cuenta de que parecía más oscura que la realidad, como si la cámara hubiera captado una sombra que yo no había visto allí personalmente. Esto me incomodó tanto que borré la foto al instante. Intenté seguir el resto del día normalmente, pero era imposible no pensar en aquello. En cada entrega que hacía, revisaba 2 veces la dirección, solo para asegurarme de que no había nada extraño. Incluso empecé a fijarme más en las instrucciones de los pedidos, buscando algo parecido a la famosa frase de dejar en la puerta, sin tocar el timbre. No encontré nada igual, pero encontré algunas parecidas, y eso me dejó aún más desconfiado. ¿Habría otras casas así? ¿Sería algo más grande? Al final de la tarde, recibí un mensaje de Gera. Decía que había pedido un día libre porque no podía dejar de temblar cada vez que recordaba el agujero y las marcas de manos en la tierra. También dijo que había soñado con la casa y que en el sueño alguien llamaba a la puerta, pero cuando él abría, no había nadie. Solo esa pila de escombros moviéndose como si hubiera algo atrapado allí debajo. Me preguntó si podía pasar por allí una vez más, solo para ver si había algún cambio. Solo que después de lo que vi por la mañana, yo no quería volver allí. Aún así le prometí que iría a echar un vistazo al día siguiente, tal vez para calmarlo a él, tal vez para calmarme a mí mismo. Pasé la noche despertándome a cada rato, porque cada ruido en la calle parecía provenir de esa casa. Y aunque estaba lejos de allí, parecía que la sensación me había seguido, como si hubiera traído algo conmigo. Una especie de peso en el aire, difícil de explicar. Cuando amaneció, ya sabía que iba a tener que volver allí. Era mejor enfrentarlo de una vez que seguir imaginando. Cuando llegué, todo parecía igual, pero al mismo tiempo diferente. La pila de escombros estaba más esparcida y el agujero parecía haber sido cerrado a toda prisa. No de forma cuidadosa, sino como si alguien hubiera tirado tierra encima solo para esconderlo rápido. Las marcas de neumáticos ya no estaban tan visibles, como si hubieran sido borradas. La casa seguía en silencio, sin ninguna señal de vida. Solo que esta vez sentí un olor débil en el aire, algo entre tierra húmeda y algo que no pude identificar. Un olor que no encajaba con nada de ese lugar. Cuando llegué a la calle, algo inmediatamente me pareció mal. La casa todavía estaba allí, pero estaba diferente. Parecía más antigua, más desgastada, como si hubieran pasado años sin mantenimiento. La pintura estaba descascarada, la puerta torcida y la maleza crecía alta a un lado. No parecía posible que aquello hubiera cambiado tanto en tan poco tiempo. Me acerqué despacio, observando cada detalle, tratando de recordar cómo era antes. Lo que más me molestó fue darme cuenta de que el agujero y los escombros habían desaparecido por completo. Todo parecía nivelado, demasiado limpio. No era solo que lo hubieran arreglado, era como si nunca hubiera existido nada allí. Ninguna señal de tierra removida, ninguna marca de neumático, ningún trozo de madera rota, nada. Era imposible. Me quedé parado allí unos minutos, mirando al suelo, tratando de encontrar cualquier irregularidad, pero todo parecía demasiado perfecto, como si alguien hubiera pasado horas dejando todo liso. Fue entonces cuando oí un ruido leve proveniente de la parte de atrás de la casa. No parecía alguien caminando, era más como un arrastrar lento, pesado, amortiguado. Mi corazón se aceleró. La parte racional de mi cabeza me decía que me fuera, pero algo terco dentro de mí me hizo dar la vuelta a la casa. Necesitaba al menos ver qué estaba haciendo ese sonido. Cuando llegué al fondo, me di cuenta de que donde antes había escombros, ahora existía una tapa de hormigón, de esas lisas, que parecen recién instaladas, y justo en medio de ella había una grieta fina, de la cual salía un hilillo de tierra suelta. El ruido venía de allí. Era como si algo estuviera empujando de abajo hacia arriba, tratando de abrirse camino. Di un paso hacia atrás, completamente paralizado. La grieta se ensanchó solo un poco, casi imperceptible, como si alguien hubiera empujado la tapa con poca fuerza,
pero eso fue suficiente para dejarme sin aliento. Agarré el celular con la mano temblándole, sin siquiera saber a quién llamar. Pensé en Gera, pero no quería que viniera hasta allí. Pensé en la policía, pero ¿qué iba a decir? Incluso pensé en fingir que no estaba pasando nada. Pero entonces, de repente, el ruido se detuvo. El silencio volvió de la nada, pesado como antes. Me quedé allí unos segundos más, esperando que el sonido regresara. Nada, ningún movimiento, ninguna vibración, como si aquello nunca hubiera sucedido. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propio corazón latiendo demasiado fuerte. Fue solo entonces que me di cuenta de que había huellas en el polvo del suelo, huellas que no estaban allí cuando llegué. Y lo más extraño, eran mías, pero había pares adicionales al lado, como si alguien hubiera caminado conmigo todo el tiempo, reflejando mis pasos, sin que yo lo hubiera visto ni oído. Retrocedí despacio, evitando mirar de nuevo la tapa de hormigón. Algo en mí decía que, si me quedaba un segundo más allí, algo finalmente conseguiría salir. Volví a la moto tropezando, con las manos frías y la cabeza palpitando. La calle parecía diferente, más oscura, a pesar de ser de mañana. Encendí el motor casi sin sentir los dedos. Antes de irme, miré por el espejo retrovisor solo por impulso. La puerta de la casa, que estaba cerrada, ahora estaba entreabierta, un palmo, como si alguien acabara de abrir para verme marchar. El resto del día, intenté entender lo que había pasado. ¿Estaba ocurriendo un fenómeno en Jalisco? ¿Era algún tipo de construcción subterránea ilegal? ¿Algo relacionado con la desaparición de gente que siempre aparece en las noticias? No lograba unir las piezas. Lo único claro era que aquello no era normal. Gera me llamó al final de la tarde, preguntando por qué había desaparecido. Solo respondí que todo estaba bien, pero mi voz temblaba tanto que él se dio cuenta. Dijo que pasaría por mi casa más tarde. Por la noche, me senté en el sofá tratando de calmarme. De vez en cuando miraba el celular, preguntándome si debía contarle todo a Gera o si era mejor fingir que no había pasado nada. Pero entonces oí un sonido bajo proveniente del área de servicio, como si alguien arrastrara algo por el suelo. Me quedé paralizado. El sonido se repitió, más fuerte. Me levanté despacio, encendí la luz y fui hasta allí. Nada, todo en su sitio. Pero cuando me di la vuelta para salir, noté algo en el umbral de la puerta. Polvo fino, igual al que había en la tapa de hormigón detrás de la casa. Sentí un nudo en el estómago. El polvo formaba dos marcas, como si alguien se hubiera detenido allí, frente a mí. No cerré la puerta de la calle, no dejé nada abierto, ¿verdad? Fui a comprobar, todo con llave, todas las ventanas cerradas. Era imposible que alguien hubiera entrado, pero ese polvo no estaba allí antes. Agarré la escoba para limpiar, más para tener algo que hacer que por otra razón. Mientras barría, noté que el polvo tenía un ligero olor a tierra húmeda, el mismo olor que sentí en el patio de la casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esa tapa de hormigón agrietándose un poco más o esas huellas apareciendo de nuevo a mi lado. Pensé en denunciar, en buscar ayuda, en todo, pero en el fondo yo sabía que nadie me iba a creer. Hoy, cuando abro la aplicación, todavía espero ver la dirección reaparecer. Y siempre que oigo un ruido en el patio, aunque solo sea el viento, mi cuerpo se congela. Porque, sinceramente, estoy casi seguro de que lo que quiera que estuviera saliendo de esa casa, todavía no ha terminado de salir a la luz. Trabajo como guardia de seguridad hace varios años. Me llamo José y, para ser sincero, ya he visto de todo en el turno de noche, pero nada me marcó tanto como lo que sucedió en este hospital donde trabajo aquí en Jalisco. En una madrugada común, de esas bien silenciosas, me fijé en una mujer sentada en la esquina del vestíbulo. No le di mucha importancia al principio, porque siempre hay alguien esperando a un pariente, un examen, un resultado, esas cosas.
pero su actitud me llamó la atención. Sentada muy erguida, con las manos en el regazo, mirando fijamente las puertas automáticas, como si estuviera esperando que alguien llegara en cualquier momento. Llevaba un vestido azul claro, algo anticuado, como ropa de otra época. Al principio pensé que era solo su estilo. Su rostro estaba muy pálido y apenas se movía, ni cruzaba las piernas, ni cambiaba de posición. Cuando pasé cerca y le ofrecí ayuda, solo dijo que estaba esperando a una persona. No mencionó un nombre, ni una habitación, ni nada. Intenté ser educado, pero la conversación murió justo ahí. Continué mi servicio, pero me quedé con eso en la cabeza. La noche siguiente, ella estaba exactamente en el mismo lugar, misma postura, misma ropa, misma expresión neutra, como alguien que sostiene una ansiedad que no se mueve a ninguna parte. Le pregunté si quería agua o si necesitaba hablar con alguien de recepción, y solo respondió: «Gracias, estoy bien». No se levantó, no entró a ver a ningún paciente, solo miraba las puertas, como si fuera cuestión de tiempo que alguien pasara por allí. Hablé con la enfermera de turno y me dijo que no la había visto entrar. Me pareció extraño, porque las puertas automáticas hacen ese ruidito típico cuando se abren, y yo siempre lo escucho. Pero en el ajetreo del turno, a veces uno se pierde de algo, así que lo dejé pasar. Aún así, en el fondo, algo en su postura me inquietaba. No parecía alguien esperando un resultado de examen, ¿sabes? Era una mirada fija, pesada. En la tercera madrugada consecutiva, ella ya parecía parte del paisaje. Cuando llegué para el turno y la vi allí, tuve la sensación de que se había quedado todo el día en ese lugar, sin salir, sin comer, sin nada. Pero eso era imposible. Alguien lo habría comentado. Incluso bromeé con otro guardia, preguntándole si había atendido a la dama del vestido azul, pero él dijo que no había visto a nadie así en su turno. Fue esa noche que me habló de una manera diferente. Me llamó por mi nombre, lo que me dio un pequeño susto, ya que nunca me había presentado a ella. «José, ¿puedo pedirte un favor?», preguntó con voz baja, casi tímida. Fui hacia ella y noté que sostenía un sobre de color marfil, ya arrugado en los bordes, como si hubiera sido llevado por mucho tiempo. Me extendió el sobre. «Si él viene, entrégale esto», me dijo. Pregunté quién era él, pero ella solo respondió: «Él lo sabrá». Aquello no tenía mucho sentido, pero ella hablaba con tanta calma que parecía casi natural. Miré el sobre, que no tenía nombre escrito, solo una pequeña marca de tinta en el lateral, como si fuera un borrón. Pregunté cuándo llegaría la persona y ella dijo: «Cuando finalmente tenga el valor». Encontré la frase extraña, pero acepté el sobre. No quería ser grosero, ni parecía algo que fuera a causar problemas. Me agradeció con una ligera sonrisa, la primera que le vi, pero enseguida volvió a mirar las puertas automáticas, como si la conversación hubiera terminado allí. Trabajé el resto de la madrugada con el sobre en el bolsillo, pero confieso que estuve tentado a abrirlo. No lo hice porque no era mío, pero la curiosidad me taladraba. Cuando terminó el turno, busqué a la mujer antes de irme. El vestíbulo ya estaba más iluminado por el amanecer que entraba por las ventanas, pero la esquina donde solía sentarse estaba vacía. Le pregunté a la señora de la limpieza si la había visto salir, pero nadie sabía nada. Volví la noche siguiente y, por primera vez en días, ella no apareció. Pensé que tal vez el talel había llegado y que ella había resuelto su situación. Pero una semana después, justamente en una madrugada muy parecida a la primera, un hombre entró apresurado en el hospital. Estaba sudado, nervioso, mirando a los lados como quien busca a alguien muy específico. Cuando se acercó a mí y preguntó si había visto a una mujer que suele quedarse sentada aquí por la noche, estuve casi seguro de que se trataba de ella. Pero cuando empezó a describirla, me di cuenta de que algo no coincidía en absoluto. Antes de responder, intenté recordar si alguien así había pasado por allí, pero no coincidía en nada con la mujer que yo había visto. Aún así, pregunté: ¿Estás seguro de la ropa? ¿Chaqueta roja? Él me lo confirmó al instante, como si fuera algo llamativo. Entonces le conté que en las últimas madrugadas
solo había visto a una mujer, alta, muy delgada, piel pálida, vestido azul claro. Él frunció el ceño, confundido. Eso no tiene sentido. Ella nunca usó vestido, y mi madre nunca fue delgada. Cuando dijo mi madre, sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Pregunté si podía contarme un poco más, porque tal vez estábamos hablando de personas diferentes. Respiró hondo y explicó que estaba buscando a su madre, que había desaparecido hacía algunos días. Dijo que solía caminar hasta el hospital cuando estaba muy ansiosa, pero que siempre avisaba cuando llegaba. Esta vez no avisó, y nadie de la familia pudo contactarla. Me sacó del bolsillo una foto arrugada y me la entregó. La miré bien. En la foto, la mujer era totalmente diferente a la que yo había visto. Rostro redondeado, sonrisa tímida, ropa sencilla, pelo recogido en un moño bajo. Nada en ella recordaba esa postura rígida, ese vestido azul, esa mirada fija hacia las puertas. Aún así, algo en el fondo me decía que ambas historias estaban de alguna manera conectadas. Intenté explicarle de la manera más cuidadosa posible. Le dije que realmente había visto a una mujer, pero que no correspondía a la persona de la foto. Él insistió, preguntó si estaba seguro, preguntó si a veces parecía diferente debido a la iluminación. Le dije que no. La mujer que vi era siempre exactamente igual, con la misma ropa, sin siquiera cambiar de posición. Esto lo hizo palidecer un poco. Fue entonces cuando recordé el sobre. Sentí mi corazón acelerarse, pero traté de mantener la calma. Fui al vestuario y cogí el sobre del armario. Cuando volví al vestíbulo, se lo entregué y le dije, una mujer me dio esto. Me pidió que se lo entregara si él venía. No dijo quién era usted. Él sostuvo el sobre con cuidado, dándole vueltas en las manos, claramente afectado. Preguntó si lo había abierto. Respondí que no era mi papel. Abrió el sobre con mucha delicadeza. De dentro, sacó solo una hoja pequeña, doblada en 4. Cuando la desdobló, vi que era una foto antigua, en blanco y negro. No pude verla bien porque me dio la espalda, pero lo escuché contener la respiración. Después de unos segundos, se sentó en una de las sillas, sosteniendo la foto con ambas manos, como si pesara más de lo que debería. Me quedé allí parado, sin saber si debía preguntar algo o darle espacio. Estuvo un tiempo en silencio, mirando la foto, moviendo la cabeza lentamente, como quien intenta entender un rompecabezas imposible. Luego levantó los ojos hacia mí y preguntó, «¿La mujer que te dio esto, dijo algo? ¿Algún nombre? ¿Alguna fecha?» Le dije que no. Solo me pidió que se lo entregara si él venía. Respiró hondo y finalmente me mostró la foto. Era una imagen muy antigua, tal vez de los años 60. En ella, una mujer muy parecida a la que yo vi en el vestíbulo, delgada, pálida, vestida de azul, estaba agarrando la mano de un niño pequeño. El niño tendría unos 5 años, y el hombre frente a mí era prácticamente la copia adulta de ese niño. El mismo pelo, la misma forma de rostro. «Pero esto no tiene lógica», murmuró. Ella nunca me habló de esta foto, nunca se vistió así, nunca tuvo nada azul. Estaba temblando un poco, y yo tampoco sabía qué pensar. Era imposible negar que la mujer de la foto era la misma que yo había visto durante 3 madrugadas seguidas. La misma postura, el mismo rostro neutro, el mismo vestido azul claro, exactamente igual. Pero esa foto era tan antigua que parecía pertenecer a otra vida. Se quedó un tiempo más sentado, tratando de armar las piezas. Al final, se levantó lentamente, guardó la foto en el bolsillo y me agradeció por mi ayuda. Dijo que volvería para hablar conmigo, que todavía tenía cosas que entender. Nunca más apareció. Y yo, bueno, nunca más vi a la mujer del vestido azul en el vestíbulo. A veces, cuando paso por la esquina donde solía sentarse, siento como si alguien acabara de levantarse de allí. Pero tal vez sea solo cosa de mi cabeza. O tal vez no todo en mi turno en Jalisco haya sido un trabajo de seguridad común.